estoy dictando una resolución que notificaré personalmente en unos minutos a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en el cual declaro formalmente como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que la Asamblea Legislativa de El Salvador ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos al retardar injustificadamente y sin argumentos razonables la aprobación de la reforma constitucional al artículo 69 y al retardar por 9 años la aprobación de una ley general de aguas. En materia de derechos humanos, los estados tienen la obligación de generar un desarrollo progresivo en la garantía de los derechos. Y derechos tan importantes como el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada, que son derechos de los cuales depende la vida, la salud, la integridad, no solo de personas en específico, sino de comunidades y pueblos enteros, no ha podido ser adecuada y progresivamente garantizada por el Estado de El Salvador ante la falta de consensos para aprobar la reforma constitucional y aprobar después de 9 años de deliberaciones la Ley General de Aguas. Por lo tanto, como procurador, considero que la Asamblea Legislativa ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos y estoy declarando su responsabilidad por este incumplimiento en una resolución formal que procederé a notificar después de la conferencia de prensa. Quisiera hacer una aclaración importante. Debo reconocer, como Procurador de los Derechos Humanos, que sí hay diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que han apoyado la reforma, que han apoyado la pronta aprobación de la Ley General de Aguas. Son diputados y diputadas que no solo han ofrecido sus votos, sino que han participado activamente de los debates legislativos y que inclusive en algún momento reciente llevaron el tema de la aprobación de la reforma al Pleno de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lamentablemente todavía hay un grupo importante de diputados y diputadas que se niegan a aprobar la reforma, a dar sus votos, y en virtud de este posicionamiento de este grupo de diputados que se niegan a aprobar la reforma, el órgano legislativo completo incurre en responsabilidad de incumplimiento a su deber de garantizar progresivamente los derechos humanos, específicamente al no desarrollar la protección del derecho humano al agua y a la alimentación adecuada. Quiero lamentar que desde el año 2008 la Procuraduría de los Derechos Humanos está recomendando reiteradamente y en numerosas ocasiones a la Asamblea Legislativa que se apruebe una Ley General de Aguas. Y las recomendaciones con juridicidad constitucional y autoridad moral de la Procuraduría han sido desoídas a lo largo de los años por este órgano de Estado, lamentablemente. Los plazos para el debido debate legislativo en la aprobación de la reforma constitucional y la Ley General de Aguas han excedido sobradamente los plazos razonables. 9 años de deliberaciones no es razonable. Se está agotando la segunda legislatura que debe aprobar la ratificación a la reforma constitucional y se van a perder 6 años de proceso. Entonces, penosamente debo ahora declarar que la Asamblea Legislativa ha incumplido sus obligaciones de garantizar y desarrollar progresivamente los derechos humanos al negarse y exceder los plazos razonables para garantizar el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada. La Asamblea Legislativa, por lo tanto, ha violentado, ha desoído las recomendaciones de la Procuraduría de muchos años, ¿verdad? Y ha excedido los plazos razonables para garantizar esos derechos, de tal manera que es una condena en materia de derechos humanos que por supuesto tiene, más allá de la notificación interna y de la difusión pública, que son medidas ya también de condena, tiene una dimensión internacional, porque hay recomendaciones
de organismos internacionales que vigilan esta situación y que han recomendado la reforma constitucional, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Y esta condena de derechos humanos, por supuesto, debo elevarla también a esas instancias internacionales.